¿Qué más? Hola, Bessie, ¿cómo va todo? Me encanta tenerlos por acá y a todos los Bessies que nos están escuchando. Muy contenta de estar aquí en Hola Bessie hoy. La invitación es a eso, a que seamos ciudadanos activos. Está en Santiago y allá lo saludo. Un abrazo de antemano y gracias por aceptar la invitación, Eduardo. Hola Diana, un abrazo. Feliz de estar acá y compartir contigo algunas palabras en torno a la innovación pública. Hola Bessie. Bienvenidos al espacio de charlas de ciudad e innovación creado por la Veeduría Distrital y Lab Capital para conocer más y mejor nuestra ciudad, nuestro vecindario, la comunidad de la que hacemos parte, los retos que enfrentamos, las soluciones que planteamos desde la innovación y cómo es que la Veeduría trabaja para que esta, nuestra ciudad, la de su vez y la suya, la de todos, sea nuestro espacio seguro, nuestro lugar feliz y la ciudad que queremos y merecemos. Hola, Bessie. Hola, Bessie. Hola, Bessie. Hola, Bessie. Vamos a escucharnos, vamos a entendernos, a conocer, a explorar, a innovar y a ser parte de la transformación permanente de nuestra ciudad. Sigan por favor, siéntanse como en su casa. Hola Bessies, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la Veeduría Distrital y Lab Capital. Hola Bessies, les decimos a todos quienes están conectados a través de nuestras plataformas digitales y nuestras redes sociales. Como siempre, un gusto saludarlos con temas chéveres, interesantes, importantes de la Veeduría Distrital. Me da mucho gusto saludar a Juan Martín. Juan Martín es uno de los talentos de la Veeduría Distrital, él es el jefe de comunicaciones de la entidad y está a cargo evidentemente de contarles a ustedes y de contarle a todo el mundo cómo es que trabaja la Veeduría, cómo es que funciona, qué es lo que se hace y visibilizar todo el trabajo que hace esta entidad. Juan, bueno, ya, por fin Coco, hasta que se dignó a presentar un podcast conmigo. Es que no me querían invitar, pero ya estamos acá. Bienvenido, esta es su casa. Muchas gracias por la invitación y pues por supuesto muy feliz de estar acá, de poder contarles a ustedes lo que hace la Veeduría Distrital. Precisamente hoy estamos acá desde el piso 34, donde estamos, donde trabajamos todos los días por contarles a ustedes lo que hace esta entidad. Y nuestra invitada en este video podcast, en este episodio, es Adriana Herrera Beltrán. Ustedes la han oído muchas veces acá en este podcast, es nuestra veedora distrital y la saludamos también con mucho gusto desde su podcast. Veedora, ¿cómo Gracias. va? Bueno, buenas. ¿Qué más, Bessie? ¿Qué más Bessie? Todo bien. Todo bien. Bueno, Diana, un saludo especial a Juan Martín y gracias por invitarme al podcast de la Veeduría Distrital. Bueno, hay muchos temas para tratar, pero nos vamos a enfocar en uno que la gente ha visto recientemente en redes sociales, en la televisión, en los canales, y es una cosa que se llama la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, la gente la ha escuchado muchas veces porque hay rendición de cuentas de una entidad, hay rendición de cuentas de la otra, el alcalde habló, no sé qué, rendición de cuentas. Y en los últimos días hubo dos muy importantes, las dos tuvieron como protagonista, curiosamente, a la Veeduría Distrital por razones diferentes. La primera es la rendición de cuentas de la administración distrital, porque recuerden ustedes que la Veeduría Distrital y la veedora, pues esto es un organismo de control, la entidad controla, vigila, supervisa, ya nos va a contar un poquito mejor la veedora qué es lo que hace la Veeduría como organismo de control y por qué a ustedes a la que le pasan al tablero y le dicen, listo veedora, hicimos esto y esto, ¿cómo es ese proceso? Bueno, les contamos, como bien dices tú, la Veeduría Distrital como organismo de control tiene unas tareas importantísimas en materia de rendición de cuentas. ¿Pero qué es eso? Entonces yo aquí no voy a contarles que la Constitución, que la ley, no, les voy a contar qué significa realmente rendir cuentas. Y es un deber que tenemos todos los servidores públicos de contarle a la ciudadanía qué hacemos, cómo cumplimos las metas, cómo cumplimos los programas, cómo gastamos o invertimos los recursos públicos, por supuesto, y cómo llegamos en la entrega de bienes y servicios a los ciudadanos, que son pues el foco de cualquier entidad pública, prestándoles sus servicios y sus bienes. Ese es un deber de todos. Usted habla de que es un deber precisamente, es decir, no es una opción que una entidad o un funcionario público o una cabeza de sector decida rendir cuentas. Y en ese sentido, desde la veeduría lo que se hace es establecer unos mínimos a través de unas circulares, ¿cierto? Cuéntenos un poquito sobre eso, porque no es como que yo decida que mañana voy a rendir cuentas y le voy a contar solamente este pedacito de mi trabajo. No,
En el Distrito Capital está la veeduría distrital. Luego ese es nuestro ámbito de acción, Bogotá, ¿cierto? Pero de manera general y nacional está la Constitución Política, está la ley, están los manuales del Departamento Administrativo de la Función Pública. O sea, hay una cantidad de normas que nos dicen a los servidores públicos cómo cumplir con esa rendición de cuentas. En Bogotá particularmente, por un acuerdo del Consejo Distrital, le pusieron a la veeduría distrital hace ya muchos años la tarea de decir cómo es esa metodología de rendición de cuentas de las entidades distritales hacia la ciudadanía. ¿Y qué busca? Garantizar que los ciudadanos se enteren de lo que está pasando en las entidades distritales, que los ciudadanos puedan participar ampliamente. Uno no rinde cuentas ante 3 personas y no le cuenta a nadie. No, la ciudadanía de Bogotá somos más de 10 millones de habitantes. Entonces, esa es la tarea que hace la veeduría y la viene haciendo hace tiempo. Sacamos una circular que las entidades cumplen y vigilamos que se cumplan los mínimos Al pie de la que letra. establece la ley sobre lo que tenemos que contarles a los ciudadanos y a los habitantes. La rendición de cuentas a veces los ciudadanos, y si hablo mucho me avisan. Y yo, No, tranquila, que esto es charla. los ciudadanos, Aquí todos hablamos, los veces estamos charlando. los ciudadanos piensan que es solo la audiencia de rendición de cuentas. No. La audiencia es un evento, un escenario en donde durante unas 2 o 3 horas ustedes las están viendo. Por estos días justamente, pues está la veedora, las entidades, se muestran cifras, unas presentaciones, pero pues eso es como el paquete final de un trabajo que entiendo, creo que esto, o sea, la rendición viene, las entidades van rindiendo cuentas durante todo el año. Tienen que rendir cuentas y hay muchas maneras de rendir cuentas. Aquí, por ejemplo, y está establecido y nosotros también lo vigilamos, están los diálogos ciudadanos. Ok. Hay que establecer diálogos con la ciudadanía y se pueden hacer en cualquier momento. Los puedes hacer mensuales, semanales, en cualquier foro, reunión, escenario que hay con unos ciudadanos, uno puede estar rindiendo cuentas. Indudablemente, la audiencia pues es lo más llamativo, lo que más, claro, porque allí se consolida, ¿no? Se consolida la gestión del año anterior, claro, y le cuenta uno a los ciudadanos qué es, qué hizo, cómo se lo gastó, qué contrato celebró y cómo logró la promesa que está en un plan de desarrollo. Pero venga, esa es la parte, digamos, formal de la rendición, ¿no? Pero la hemos visto en localidades, por ejemplo, sí, haciendo recorridos en localidades, en hospitales, en muchas partes, y nunca falta. Al contrario, son muchos los ciudadanos que se acercan o a la veedora, sí, o a alguien del equipo con una pregunta, con una inquietud. Ay, veedora, mire, nosotros tenemos este problema. De pronto no es un problema que resuelve la veeduría, muchas veces ocurre, pero acuden a usted porque, pues, hombre, auxilio, necesitamos una ayuda, ¿qué hay que hacer? Eso también se puede, aunque no sea formal, eso también es parte de lo que la ciudadanía tiene como recurso ante la veeduría. O sea, yo puedo agarrarla a usted, no en una audiencia, sino en la calle y decirle, veedora, tenemos este problema en la localidad. Claro, es que no se te olvide, Diana, que la veeduría tiene una función que es bellísima, fundamental, pero es mucha responsabilidad. Y es que nosotros somos la voz de los ciudadanos. Claro. Y en esa medida los ciudadanos pueden acudir a la veeduría distrital para que nosotros hagamos esa interrelación con la entidad que no está prestando el servicio, con una situación contractual en donde las entidades del distrito no se han podido poner de acuerdo, con una situación en donde el ciudadano considere que de pronto no hubo transparencia en una contratación. Claro. Ahí está la veeduría distrital. Nosotros hacemos muchísimas cosas relacionadas con esa vigilancia de cómo, mediante cualquier mecanismo, el distrito está llegando a los ciudadanos o con algunos riesgos, o no llegando adecuadamente. Veíamos hace poco que usted le preguntaba a la ciudadanía precisamente, o mejor, invitaba a la ciudadanía a participar en una consulta para hacerle preguntas a la administración distrital, y lo que vimos al final fue que esas preguntas llegaron a la audiencia del alcalde y de todos los secretarios. Pero eso, ¿cómo se hizo? Claro, es que la veeduría pues saca esa metodología de la que les hablé hace un momentico, pero ¿para qué? No es una metodología para que lo hagan de una u otra forma, es para garantizar la participación ciudadana, que los ciudadanos tengan la posibilidad de preguntarle a la administración sobre lo que quieran, temas muy importantes del plan de desarrollo o temas del día a día.
de su andén, de su barrio, Ok. lo que sea. Entonces, para garantizar esa participación ciudadana en la rendición de cuentas de la administración distrital, año a año vamos innovando y vemos cómo buscamos esa participación ciudadana. Trabajamos, por supuesto, de la mano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, que es la que tiene la responsabilidad ya de la operación, Claro. y de cómo establecen allá sobre qué van a rendir cuentas, etcétera. Y nos comunicamos con la ciudadanía. Este año abrimos una consulta ciudadana. Invitamos a los ciudadanos a mandar preguntas de todos los sectores, lo que quisieran, y que quisieran que ojalá en la audiencia de rendición de cuentas se los contestaran, pero si allí no se contestaron, porque indudablemente Nos desde el punto de vista preguntaban. logístico, pues contestar 300 preguntas Será un no es poquito sencillo. difícil. Las entidades del distrito están obligadas a dar respuesta, como si fuera un derecho de petición, al correo electrónico que cada ciudadano nos envió en el formato en donde hicieron sus preguntas. Hubo ¿Hay preguntas unos de plazos todos. para esas respuestas? Sí, claro, la ley los establece, son los 10 o los 20 días, dependiendo de qué tipo de consulta o pregunta haya habido, pero pues eso está en la ley. Pregunto. Yo no pregunté. Bueno, yo sí pregunté. Sí, ¿y qué pasa si no le contesta? Ah, no, ¿Qué si pasa no- si una entidad no contesta? Es como quien ¿Cómo no- es el castigo? Eso es como quien no contesta los derechos de petición, eso tiene una sanción, que es un deber de las De las entidades entidades. y de cada servidor público que tiene una responsabilidad dar respuesta. Y está todo la reglamentación sobre el derecho de petición. A No. ti te pueden obligar como servidor desde la rama jurisdiccional a contestar, y además eso puede tener implicaciones de carácter Bueno, y disciplinario. una persona cuando se dedica al sector público o es un servidor público sabe que parte de sus obligaciones es esa, contestarle a la Responderle ciudadanía. a la ciudadanía. Estamos en Hola Besi, el podcast de la Veeduría Distrital y Lab Capital. Este año, al contrario de los años anteriores, hubo como una modificación en el formato, y en lugar de que cada una de las entidades, el acueducto, la energía, lo que fuera, hiciera una rendición por aparte, se hizo una sola gran Audiencia. rendición o gran audiencia en un sitio muy lindo en Tibabuyes, y pues digamos se modificó de alguna manera ese formato que conocíamos, funcionó bien para los que lo estuvimos viendo. ¿Cómo le pareció ese formato y esas modificaciones que se hicieron a una cosa que resultó, Bien. me parece bastante efectiva? Pues sí, resultó muy interesante, fue un gran reto logístico para quienes lo organizaron, Claro. eso tenemos que reconocerlo. ¿Y nosotros qué revisamos? O sea, yo no les digo el formato es así o de otra manera, sino que como lo quieran hacer de manera decidida pues por la administración, cumpla con los mínimos que establece la ley. O sea, la puesta en escena no tiene nada que ver con la circular. No, porque lo importante es lo que cada entidad comunica e informa Sobre su gestión. sobre su gestión. Correcto. Y allí están temas como cómo fue su gestión presupuestal, cómo fue su tema contractual, qué contratos en general, cómo fue la ejecución contractual, cómo cumplió con la gestión del año, con lo prometido, con las metas del plan de desarrollo, con los productos del plan de desarrollo y los retos que tiene para la continuación en el año siguiente. Eso lo cumplió. Entonces, en esa medida fue un formato interesante que, pues claro, puede ser utilizado. O sea, realmente aquí la innovación que tenga cada alcalde, cada entidad en la manera como ¿Se presenta, puede hacer? se puede hacer. Mientras se cumpla. Sí, adicionalmente, si las entidades quieren hacer más audiencias, lo pueden hacer durante el año, diálogos ciudadanos, encuentros con la ciudadanía, conversatorios, Mucho cafés mejor. del conocimiento, pues mucho mejor. Pero la audiencia cumplió con los requisitos. Vedora, y ese día en la audiencia lo vimos muy juiciosa, pues interviniendo, pero también instalando todo el evento, toda la jornada, porque fue una jornada bastante larga. Y en su presentación usted se concentró en hablar sobre cómo la administración distrital va avanzando en la ejecución de su plan distrital de desarrollo y en esas metas que se plantearon. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo le hace el seguimiento a esas metas? A Y los porque objetivos. ese día veíamos que usted le presentaba porcentajes, unos iban mucho más altos que otros, pero también hablaba de las metas. Eso era un montón de información que uno dice, bueno, ¿y la veeduría cómo hace para hacerle seguimiento a tantos datos? Bueno, esa es una tarea que también hacemos. Ya les conté que trabajamos de manera muy fuerte con los ciudadanos,
promoviendo la participación ciudadana para el control social, y entonces en estas audiencias pues garantizamos esa participación ciudadana y todos los días formamos veedores, hacemos capacitaciones de todo tipo para que la ciudadanía también participe en el control social y su participación pueda ser incidente en la gestión de la administración. Pero también tenemos otra tarea que es muy importante y va de la mano, y es que nosotros hacemos el seguimiento al cumplimiento del plan de desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes van al plan de desarrollo, que en este periodo es Bogotá Camina Segura, pues allí hay una cantidad de programas, de planes y de metas producto. Y uno dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces esas metas producto dice, por ejemplo, este es un ejemplo, formar tantos ciudadanos en materia de control social. Ahí está una de esas metas que inclusive nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos un grupo de profesionales muy juicioso que hace el seguimiento al cumplimiento de metas, por supuesto. ¿Con qué? Con los instrumentos y las herramientas que la administración distrital tiene. Ese cumplimiento de metas se sube a un sistema que se llama SecPlan. No les voy a explicar cómo funciona, pero allí está todo, es público, y nosotros en otro capítulo les contamos cómo está el SecPlan, y nosotros permanentemente estamos viendo cómo las entidades van subiendo, cómo cumplieron esas metas que quedaron en el plan de desarrollo y que por supuesto es un compromiso de la administración distrital frente a la ciudadanía. Y por eso presentamos eso que tú me estás preguntando. Entonces dijimos, ¿cómo iniciamos esta conversación con el alcalde? Y fue, el plan de desarrollo con Bogotá Camina Segura tiene 5 objetivos principales. Y para cada objetivo revisamos todo el cumplimiento de metas. Por supuesto, no tenía sentido presentar una por una, si no nunca hubiéramos terminado. Además, pues, claro. Eso, o sea, habría que ser como estratégico en cómo presentarlo. Hicimos un resumen, un promedio. Le contamos, si usted tiene en estas 69 metas, por ejemplo, alcalde, usted va en un cumplimiento del 94%. En este objetivo 5, Bogotá confía en su gobierno, va en esto. Y escogimos al interior de la veeduría, para cada objetivo, 3 temas o 2 temas que la ciudadanía nos ha venido contando, y ya les digo cómo, que le preocupan, porque uno puede ver en un plan de desarrollo, en unas metas, que van en el 100%, o sea, la administración está cumplió lo que prometió, pero hay que conocer qué siente la ciudadanía. Que eso es la percepción de la gente, que es otra cosa. Y esa es una tarea que nosotros hacemos. Por ejemplo, como somos la voz de la ciudadanía, oímos a los ciudadanos, mire, aquí no me terminaron la obra de alcantarillado en mi barrio. Aquí hay muchas basuras. Sí, por supuesto, la meta puede ser que se hubieran terminado 500 obras. Las 500 se cumplieron, pero al ciudadano que está viviendo ahí, pues le falta su obra. Claro, entonces a ese vecino al que no le cumplieron su obra en su barrio, sí, le puede parecer, muy chévere la estadística, chévere por Pero mire lo que pasa acá. la administración distrital que cumplió con esa meta, pero mi alcantarilla no. Sigue mal. Sigue mal. Y es ahí donde se hace el vínculo entre el ciudadano, la veeduría y la administración. Ese es el puente. Entonces, ¿qué presentamos? ¿Cómo cumplió? Y la percepción ciudadana. ¿De dónde sacamos los esa datos? Percepción que le contamos a la administración distrital y a todos los ciudadanos en la rendición de cuentas del alcalde? La sacamos de varios instrumentos. Bueno, uno, del voz a voz. Hay casos porque nosotros aquí recibimos quejas ciudadanas también, en otra área que maneja una cantidad de quejas y ayuda a que las entidades pues puedan cumplirle al ciudadano y le respondan. Nosotros adelantamos unas encuestas que son de percepción de confianza, o sea, la famosa percepción del ciudadano. Sí. Y desde el año pasado sacamos la encuesta de percepción de confianza institucional, en donde salimos a la calle, mandamos por WhatsApp, mandamos por correo unas preguntas por sectores o por temas que le interesan a la ciudadanía, y le preguntamos a la gente, ¿usted qué tan satisfecho está con algo? Entonces tenemos allí temas de lucha contra la corrupción, de transparencia, de corresponsabilidad, de seguridad, de movilidad, y allí recogemos las respuestas que los ciudadanos nos quieran compartir, y son esas inquietudes que los ciudadanos nos manifiestan las que le contamos a la administración. Ahí la vimos a usted en las universidades, en las estaciones de Transmilenio, la vimos aquí cerca al centro, preguntándole a la gente. ¿Por qué? Para que cómo siente. Entonces, claro, las personas nos ayudan contestando la encuesta, y esas encuestas
que no son encuestas probabilísticas Sí, muy grandes, son sondeos. Sondeos de opinión, nos dicen muchas cosas en relación con las preguntas concretas, pero también le permitimos a los ciudadanos que haga recomendaciones o dé opiniones a la administración distrital. Y esas recomendaciones, que son muy interesantes, porque a uno le preguntan, ¿le gusta cómo funciona un servicio en Bogotá o no le gusta? Pero puede ser que haya intermedios o que diga, me gustaría, por ejemplo, que ese trámite fuera más ágil. Claro. Podría hacerse ese trámite de esta forma. O que estuviera en mi localidad. O que en mi localidad tuviera el acceso. Y entonces esas preguntas, ya las de detalle, estas recomendaciones, también nos permiten informar eso a la administración. Entonces, ¿qué hicimos? Volviendo a la rendición de cuentas. Para cada objetivo del plan de desarrollo, presentamos el cumplimiento de metas, y le contamos al alcalde y a todo el gabinete distrital que estaba allí rindiendo cuentas con el alcalde, algunos temas particulares que le interesaban a la ciudadanía. Estamos en Hola Besi, el podcast de la Veeduría Distrital y Lab Capital. Ese día, Vedora, durante toda esta jornada, pues por supuesto las entidades, los secretarios, los jefes de las entidades, muy juiciosos entregaron su información, pero también hubo un momento en donde nos preguntaban como veeduría, bueno, ¿y a ustedes quién los vigila? ¿A ustedes cuándo rinden cuentas? ¿A quién le rinden cuentas? Pues porque no le contaban. Esa fue la otra rendición de cuentas, un poquito después, en donde ya la que pasa al tablero es la veedora, con el equipo de trabajo, porque pues la veeduría, organismo de control, pero también tiene quien le ponga el ojo encima, la lupa, la famosa lupa. La famosa lupa también nos la ponen a nosotros. Claro. Nosotros somos un organismo de control del distrito y nos vigila, por supuesto, los otros organismos de control, la Contraloría Distrital. La Personería, inclusive la Procuraduría nos vigila, pero en relación con a quién le rendimos cuentas, pues a la ciudadanía, a los vecis, a la gente, a mis vecis. Claro, yo tengo que contarles como veeduría en el marco de lo que nos toca hacer, que ya les conté, contarles a la ciudadanía cómo vamos. Y la gente que le pregunta a la veeduría respecto a su rendición de cuentas. Me preguntan muchas cosas, inclusive muchas veces me dicen, ¿usted qué ha hecho? Por ejemplo, con el puente de Venecia, que lleva 8 años y no evoluciona. ¿Qué ha hecho con los otros frentes de obra abiertos? ¿Qué ha hecho con la atención en los servicios de salud? O sea, me preguntan muchas cosas porque los ciudadanos saben que la veeduría tiene esa tarea. Entonces, ahí nosotros también rendimos cuentas. Al día siguiente de la rendición del alcalde, tuvimos pues la posibilidad de contarle a la ciudadanía qué hacemos, le contamos cuál era nuestro presupuesto, en qué lo utilizamos tanto en funcionamiento como inversión, qué resultados dimos y contestamos muchísimas preguntas. O sea, el ejercicio viene a ser similar, ¿cierto? O sea, usted abre también una consulta o unos instrumentos para nosotros en redes mandan preguntas durante la misma audiencia, por todos los correos electrónicos, y también hay que responder, igual y yo estoy obligada, ¿no?, como veeduría distrital a dar respuesta bajo lo mismo que les conté, en los plazos de la ley. Y todos los ciudadanos que nos preguntaron en redes, nos mandaron preguntas, o inclusive allí en la audiencia que no pudimos contestarlas todas, si bien contestamos muchísimas y una participación amplia de los ciudadanos, pues las debemos contestar. Además, quiero contarles algo. Nosotros tenemos un sistema que nos ayuda a verificar. También nosotros estamos en ese sistema, lo administramos, se llama Colibrí. Colibrí sube en materia de participación ciudadana los compromisos, ahí subimos, que hacen las entidades con los ciudadanos en las reuniones que se hagan en muchos foros, en muchos momentos. Los compromisos de la rendición de cuentas también de la administración distrital se cargan ahí y nos permiten a nosotros hacer seguimiento. Porque como hay tantos compromisos, es que es un montón, en Bogotá, es difícil. Es que es muy grande, o sea, son demasiadas entidades para uno poder hacer un seguimiento, pues por lo menos los compromisos que se adquieren con la ciudadanía
en Colibrí nosotros hacemos el seguimiento. Ahí tuvimos, les cuento, ya para pasar nuevamente a nuestra rendición de cuentas, estamos mejorando el sistema. Qué chévere. Este año vamos a terminar de completar ese mejoramiento tecnológico para que sea mucho más eficiente y nos permita hacer el seguimiento. Antes de volver a la rendición de cuentas, hablemos de eso de Colibrí. Un BESI que nos está oyendo, nos está viendo ahora, si le acaba de ocurrir una pregunta. No tenía ni idea de la rendición de cuentas, estaba en vacaciones, acaba de llegar a Bogotá y caramba, se le pasó los tiempos y todo. Tiene una pregunta. Puede preguntar en cualquier momento del año, puede hacer una consulta a la veeduría sobre cualquier tema a través de nuestros canales y la veeduría de todas maneras le va a responder, así estemos fuera de tiempos de rendición. Durante los 365 días del Eso año, es bueno. esta veeduría distrital, como todas las entidades del distrito, Debe contestar. Estamos obligados a recibir las peticiones ciudadanas, los comentarios, las consultas y a dar respuesta. Para cerrar un poco el tema de la rendición de cuentas de la veeduría, ¿por qué no nos cuenta uno o dos logros de los que usted le presentó a los BESIs que le acompañaron ese día, a las personas que vieron la transmisión? Y a la administración que también está en pila A ver, voy a referirme a dos logros que de pronto la gente no conoce de lo que hacemos. La veeduría distrital como organismo de control debe velar por la transparencia en la gestión distrital, la lucha contra la corrupción, el cumplimiento de la ley en las entidades del distrito y la no discriminación. Eso es una sombrilla muy amplia. Sí, eso abarca un montón de cosas. Y el alcalde con quien, por supuesto, se trabaja con la veeduría, contándole alertas, manifestándole lo que estamos viendo, para que él tome decisiones, advirtiendo, contándole lo que vemos. A finales del año pasado, nosotros le llevamos un estudio muy interesante que hicimos inicialmente para más o menos 30 entidades sobre los riesgos de corrupción. Y la gente dirá, ¿pero qué es eso? Cada entidad está obligada a tener varios instrumentos que ha venido creando la ley, el modelo integrado de planeación y gestión y la ley de transparencia, para que al interior de sus entidades se garantice que no hay riesgos de corrupción, o sea, que se minimicen, porque siempre hay riesgos. Sí, pero que hay. Sí, claro. Pero advertirlos con tiempo, y para ello hay unos instrumentos. Entonces, ¿qué hicimos desde la veeduría? Revisamos los instrumentos de estas primeras 30 entidades y dijimos, mira, aquí de pronto, como usted está formulando los indicadores, de pronto hay una mejor manera de hacerlo. Este programa de transparencia y ética pública, como usted lo formuló, tal vez puede mejorarlo, hacerlo más claro al ciudadano, qué sé yo. Hicimos unas recomendaciones técnicas. Cuando se lo contamos al alcalde, el alcalde me dijo, listo, veedora, pero quiero por favor que lo haga para todas las entidades del distrito. Y lo para todo el mundo. Para todo el mundo, y lo hicimos para todas las entidades del distrito. Lo hicimos con un grupo técnico acá. Esto no es para encontrar culpables o no, es simplemente una mirada técnica de cómo cuando yo reviso lo que usted, entidad, tiene publicado en materia de programa de transparencia y ética pública, se puede volver mejor. Lo puede mejorar, o tal vez no solo hacerlo mejor, puede ser que esté bien, pero comunicarlo mejor a la ciudadanía para que la ciudadanía entienda. Al final se trata de que la gente entienda que esas herramientas son para la ciudadanía. El hecho de que una entidad tenga una herramienta para ver un mapa de riesgo de corrupción, pues ¿a quién beneficia? ¿Quién es el último beneficiario? El ciudadano. Y entonces se hizo, indudablemente hay entidades que dicen, no, yo lo tengo bien hecho, perfecto, pero son recomendaciones técnicas que además fueron solicitadas por el jefe de la administración distrital para que tengamos los mejores instrumentos para la prevención en materia de transparencia. En este momento estamos trabajando con las entidades que han querido, muchas nos han buscado, porque ¿qué les ofrecimos? Les mandamos este reporte, miren a ver si les es útil, y si les es útil y quieren conversar con nosotros, bienvenidos. En esa tarea estamos. Eso muy importante, porque ahí hay que también recordar que somos asesores, si bien somos organismos de control, en materia de transparencia. Hay que orientar también. Claro, y uno, si vemos alertas, levantamos la mano. Claro. Eso es uno de los grandes logros. Otro, contarles que volvimos, y que es algo que se hace cada 2 años, a trabajar con Transparencia por Colombia,
Transparencia por Colombia, Muy como importante. todos ustedes saben, es un organismo internacional independiente que lleva muchísimos años, una autoridad en materia de lucha contra la corrupción, de prevención de riesgos de corrupción, y logramos un acuerdo con ellos, logramos los recursos para poder contratarlos y trabajar de la mano con ellos, y volvimos a hacer la medición del índice de transparencia de Bogotá para los años 24-25. La última medición se había hecho 22-23, se hace cada 2 años. Y ¿Cómo nos allí, fue? pues le fue muy bien al distrito. Sí, ¿verdad? Qué Superó buena la noticia. meta del plan de desarrollo. Qué buena Tuvo noticia. casi 8 puntos porcentuales por encima de cómo estaba en el año 22 y 23, lo que nos indica que todos estos instrumentos que Sí, están buscan la funcionando. transparencia, los mapas de riesgos y la gestión de la administración está mejorando. Y como lo dijo el secretario general en la rendición de cuentas del distrito, esa medición le sirve al distrito para trabajar con las entidades que están en el más bajo ranking para mejorar Para su subirlas. gestión. ¿Y qué quiere decir que esté en el más bajo ranking? Puede ser, por ejemplo, que su página web No está tan comunique bien. muy bien, que le falten instrumentos para mejorar la gestión de riesgos, qué sé yo. En ese trabajo estamos y ahí tenemos un acuerdo con la Secretaría de trabajar de la mano. Esos son 2 grandes logros en materia de la misionalidad de la BD Distrital. Lab Capital presenta en Hola Besi, innovación para llevar. Bueno, pero uno que no se quedó por fuera tampoco, gracias a Dios, de la rendición de cuentas, es el laboratorio de innovación de la veeduría, Pero, Lab por Capital, favor. que es como mi consentido, claramente, y usted estaba hablando Que no se note. que no Sí, se sí. note, que lo disimulo bien. Estaba hablando del índice de transparencia, también se presentó como logro de la veeduría la medición del índice de innovación pública, Claro. en el que participaron más de 70 entidades, y lo mencionó usted en su rendición de cuentas, con unas cifras también importantes. ¿Cómo vio la gestión en general del laboratorio de innovación, que es una de las apuestas más bonitas, digo yo, porque es mi consentido, y más importantes de la veeduría, con respecto, digamos, al año anterior, por decir algo, para ponerlo en términos Los de un año? resultados Pues. del 2024. Tienes toda la razón, Diana. Y antes de hablar particularmente del laboratorio, les cuento que nosotros manejamos varios índices, medimos varias cosas. Sí. Está el índice de innovación, es al que te refieres que manejamos con el laboratorio. Tenemos también el INCIDE, Sí. que es el índice que mira cómo las entidades se están relacionando con la Con la ciudadanía, que eso es del corazón de la veeduría, porque es cómo la entidad se relaciona con el ciudadano a quien le debe la prestación de sus servicios. Entonces, esos índices los medimos y ahí hay resultados que pueden ser consultados pues en nuestra página cuando ustedes lo quieran ver, o en otro podcast hablamos del INCIDE, por ejemplo. Está chévere. En el caso del laboratorio, el laboratorio ha sido una apuesta de la veeduría que tiene ya 10 años. Indudablemente hay muchos laboratorios de innovación hoy en el distrito. Sí, hay un ecosistema Pero grande. un ecosistema importante. muy interesante. Sí. Inclusive la Secretaría General, en su modificación que hizo a la estructura, creó allí un grupo de innovación ya formalizado con el que trabajamos de la mano. Y en el caso de nuestro laboratorio, pues que tiene resultados maravillosos, co-crea, es decir, trabaja con las entidades en soluciones desde el punto de vista de la gestión pública que facilitan la vida del ciudadano, que facilitan la vida del servidor Del público funcionario, en correcto. sus trámites. Eso es una maravilla. Y hubo varios resultados interesantes. Pero si tú me preguntas cuál es el logro mayor, porque siempre el laboratorio de la veeduría trabajaba hacia afuera, con las entidades del distrito mejorando procesos con innovación, cosas que la gente dice, uy, innovación, eso es muy importante, sí, es muy importante. Pero no es tan pueden difícil ser como suena. Cosas sencillas. Es fácil, es Cosas más fácil de sencillas. explicar. Es importante, pero además no es tan complejo. Claro, No. todos podemos. ¿Cómo hago mejor esto? Ajá. ¿Cómo puedo lograr que esto salga mejor? Y aquí hay un tema muy importante que nos lo preguntaron en la rendición de cuentas, y es cómo los ciudadanos podemos participar allí. Claro. Enséñenos de innovación, que podemos, por supuesto, y ofrecimos formación para los ciudadanos, pero también esas recomendaciones que los ciudadanos hacen, por ejemplo, en la encuesta de confianza, pueden dar lugar a ideas
para las entidades para innovar en temas. Para hacer en soluciones. trámites, para soluciones. Entonces, ese es un resultado muy interesante. Pero cuando yo les digo que el más es interesante, es que el laboratorio está trabajando con la gestión misional de la veeduría, para que nosotros también innovemos en la manera como hacemos las cosas. Claro. Y eso es Claro, muy lindo. más Es muy importante. interesante porque uno, como ente de control, que está vigilando cómo los demás actúan, cómo los demás hacen las tareas, cómo los demás cumplen, pues también tiene que estar Sí, pues a la vanguardia. claro. Y en ese sentido, ese es el gran logro del laboratorio. Medora, y ya para ir terminando y podernos despedir de este episodio tan chévere, hablemos un poco sobre los jóvenes, es decir, porque uno ve en las rendiciones de cuentas muchas personas mayores interesadas en hacer control social, en participar de manera activa, pero no ve tantos jóvenes. Pareciera como si los jóvenes fueran un público al que la participación ciudadana o el ¿O será que no les interesa o tanto? no llama tanto la ¿O será que atención, saben no lo muy bien entienden? cómo es la vuelta? Exacto. ¿Cómo los atraemos, cómo los llamamos para que participen Juan más? Martín, el tema de los jóvenes es un gran reto para el mundo, no solo para Colombia ni para Bogotá, en materia de participación ciudadana. Y pues contarte que nosotros también tenemos el índice de participación ciudadana y medimos qué tanto participa la gente y realmente es muy bajito el porcentaje de la participación en general de los ciudadanos, pero menos de los jóvenes. Entonces allí lo que hemos venido promoviendo desde la veeduría y desde los otros organismos de control, miren ustedes, es trabajar con los jóvenes desde niños, desde el colegio. Okay. Entonces allí pues hay un gran reto con la Secretaría de Educación en materia de formación para la participación ciudadana, de contarles cómo lo que ellos piensan, lo que ellos sueñan, pueden ser pueden incidir en las decisiones de lo público siempre que ellos participan, porque si no, pues es muy difícil. Y allí nosotros tenemos un programa maravilloso, que es el programa de cabildantes. Que los hemos tenido acá, además. en Hola Estudiantiles, que yo sé que ustedes los entrevistaron, y pues ese es un grano de arena, pero por lo menos allí estamos creando y trabajando con un semillero de estudiantes de los últimos años de colegio. Que sí están interesados. Claro que están interesados. La Contraloría igual tiene sus contralores estudiantiles, la Personería de Bogotá tiene sus personeros estudiantiles, y yo creo que esa es una estrategia muy interesante, pero por supuesto ni es la única, y hay que seguir en eso innovando. Exacto. Y esa es una solicitud para el laboratorio que hay que hacerla, de cómo se les ocurren ideas para atraer que más a los jóvenes. atraigamos más a los jóvenes. Miren, por ejemplo, ese trabajo que presentamos en nuestra rendición de cuentas de cómo se creó un juego de Roblox. El de Roblox, que además es, pues, para los, yo creo que los besis deben, si no lo saben jugar, sus hijos, sus Pregúntele nietos, a los más pregúntele a los más jovencitos qué es el Roblox, porque todos han jugado eso, y se hizo a través de Roblox también esa iniciativa que me pareció, Sí, entonces eso fue innovación. Esas son maneras pura y dura. Indudablemente ahí hay una alerta. Claro. Que, por supuesto, todos estos juegos y todas estas herramientas digitales, pues no pueden perder la vigilancia de los padres, adultos. Porque la herramienta puede ser La supervisión. interesante, pero por allí También se hay pueden riesgos. presentar riesgos. Entonces, pero la herramienta nos sirvió para construir estos juegos para la participación de Claro, y jóvenes. además siempre está la orientación, digamos, de la veeduría en este caso, cuando Claro. se quiera aplicar este tipo de, digamos, este juego, pues siempre va a contar con la orientación, entonces se minimiza también el riesgo que Claro. siempre existe, y pues la labor Pero ahí de los esa adultos. es un tema innovador de para innovación. fomentar la participación. Bueno, hay que jugar Roblox. ¿Usted sabe jugar Roblox? No, pero nos ponemos ahora después que terminemos la grabación. Tampoco, pero aprendí un poquito con el tema de los O cabildantes. llamo a mis hermanos, que ellos deben Jugar Así es, Roblox. Sí, los pelados todos saben de qué estamos hablando. La última vez que nos acompañó la veedora, le preguntamos Un un plan. plan para hacer en Bogotá, y nos recomendó uno que además después cumplimos con creces, que fue irnos a la Puerta Falsa a tomar chocolate, ¿se acuerda? Pan de Un que es bono. pan de bono, el plan que se debe repetir Y esos con frecuencia. choricitos, Y esas los- salchichitas. Sí. Salchichas Pero de entonces se nos ocurrió otra bueno, sí. otra pregunta a propósito de que Bogotá, dentro de la rendición de cuentas, también salió como boom de lugar turístico, porque lo es.
y lo hemos mencionado en otros episodios también, el tema turístico, Bogotá como... Fue uno de los grandes logros que se presentaron ese día. Entonces dijimos, ¿por qué no le preguntamos a la veedora qué otro plan recomienda, por ejemplo? Como si una persona que nunca ha venido a Bogotá, Exacto. digamos, tenemos un amigo que vive en Ecuador, o alguien en Medellín, o alguien en, no sé, en Cajamarca, que va a venir por acá un fin de semana. O un extranjero. Un extranjero, Bogotá. Pues yo ahí tengo que confesar algo. Yo soy bogotano. He vivido en Bogotá toda mi vida. Y uno cree No se le nota. que conoce Marrona. Lo que disimulamos uno- súper bien. Uno cree que conoce Bogotá y la oferta cultural de Bogotá. Es enorme, Les ¿no? quiero decir, no la conozco. Me descrestó, y tengo que decirlo, toda esa oferta cultural, y me ha descrestado, no solo lo que contaron en la rendición, sino con esta cercanía con la gestión de Bogotá, todas las oportunidades que hay en materia cultural y de esparcimiento. Es impresionante. Entonces ya no le cuesta a uno trabajo recomendar lo que pasó con la Bienal de Arte de Bogotá, lo que pasa con los festivales donde hay inclusión, o sea, es una cosa increíble. Sí, es mucho. Entonces en Es un Bogotá, montón. no solo para los extranjeros, para el ecuatoriano, no, Para nosotros. para nosotros, Para los nosotros. bogotanos. La recomendación es consulten la oferta cultural, la oferta de esparcimiento. Hay mucho por hacer. Todos los fines de semana hay cosas. ¿Qué tal lo de conciertos que hay Es acá? impresionante. O sea, acá se No, pelean los escenarios. en todos los escenarios porque Es hay impresionante. 5 artistas y entonces ¿dónde los vamos a meter? Porque todos quieren la venir calidad. acá. Claro, artistas. pero desde el punto Sí. de vista ya como gestión distrital, Impresionante. la posibilidad además de acceder a muchos de estos eventos de manera gratuita. Es que de verdad, si uno entren a las páginas, yo voy a hacer esa tarea, porque a veces uno dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué planes hacemos? Y están ahí. Está es impresionante. Bogotá es una ciudad que tiene una oferta gigantesca. Pues es una de las ciudades, perdón, más importantes en materia de entretenimiento en este momento en América Latina. Sí, y mira O sea, así de simple. Y mira lo que contaron los que hablaron de los temas turísticos, Sí. de Bogotá como ciudad turística en Bogotá. Impresionante los logros. Entonces, muchas veces más saben de Bogotá los que están fuera Que nosotros. mismos. Bueno, Entonces, llamado de atención a todos los todos. veces a ver la oferta cultural, gastronómica, a gozarse esta ciudad es muy Aprovechemos que el tema ya chévere. está cambiando y hagamos algo. Sí, bueno, no, ¿Y nos saben está qué? tratando mejor. La oferta deportiva. Ah, La estrategia de práctica libre, que también la resaltamos en la rendición de cuentas cuando vimos el cumplimiento, la cantidad de bogotanos y de habitantes de Bogotá, porque nosotros no somos solo bogotanos, Los que vivimos aquí. los que vivimos acá, O que pasamos somos de por acá. todas partes, En todos lados. en materia de práctica libre. El éxito de los CEFES, el éxito, o sea, La ciclovía, más para era no ir como- más lejos, la ciclovía que ya que uno habla de es la un ciclovía, eso ícono, ya ¿no? es, sí, eso ya, Y la gente dice, no, es que la ciclovía, perdónenme, ¿cuántas ciudades tienen esta ciclovía? Entonces, ahí hay mucho por hacer. Bogotá tiene mucho por ofrecer. Nosotros, por supuesto, seguiremos vigilando que lo que prometido se haga se bien, cumpla, pero gocémonosla. gocémonosla. Gracias, pues. veedora. Veedora, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Hola Besi. Este es el podcast de la Veeduría Distrital de Lab Capital. Nos encanta, como siempre, estar con ustedes. Juan Martín, me encantó tenerlo acá. Vengan todas las veces. Gracias. Nos vemos en No unas se me próximas haga loco. semanas. No. Vamos a tener, como siempre, este episodio en todas nuestras plataformas. Todos los martes subimos uno nuevo. Usted lo puede ver y oír donde quiera y a la hora que prefiera. Nos encanta saludarlos a todos, verlos. Hasta la próxima. Chao, Besis. chao y gracias. Gracias. Adiós. Nos encontramos en el próximo episodio de Hola Besi. Recuerden, cada martes hay uno nuevo y lo pueden oír cuando quieran y en la plataforma que más les guste. Gracias a DC Radio, la emisora virtual del distrito, por acogernos y a ustedes por escucharnos. Hasta la próxima. Chao, Besi, que vuelva. Chao, Besi. Hasta luego, Besis. Saludos.